Después de que, tras mucho tiempo, Colombia en nuestros telediarios, significando invariablemente guerra, después de que Colombia siempre significase Pablo Escobar o gente pobre haciendo de mulas en los aeropuertos, después de que Colombia pasase a ser casi, según la petición de algún presidente, la Israel de América Latina, después de que las FARC decidieran poner en marcha un proceso de paz y que una parte de la burguesía colombiana decidiera, por intereses económicos, por cansancio, o quizá por indicación de Obama, que quería despedirse dejando otra vez a América Latina como patio trasero de los norteamericanos, pasó, ya digo, Colombia a nuestros telediarios con la oferta de la paz. Pero algo se ha torcido, al menos de momento. Parece que los intereses de unas minorías se han convertido en la voluntad de unas mayorías, aunque haya sido por desinterés. Decía Marx, después de la experiencia de la Comuna de París, que se toma el gobierno, pero no se alcanza el poder. Y en esta ocasión ni siquiera los que detentaban el Estado y que a su vez tradicionalmente han detentado el poder han sido capaces de lograr sus objetivos. ¿Seguirá pagando, como siempre, el precio de estos errores el pueblo? Hace 10 días, buena parte de Colombia y del mundo celebraban el fin del conflicto armado más largo del continente americano. Este proceso de paz ha sido liderado por colombianos desde el principio hasta el fin. Ha sido un honor para la comunidad internacional apoyarlos en este esfuerzo. Ofrezco sinceramente perdón I would like a todas las víctimas del conflicto. Ask for forgiveness to all the victims por of conflict, todo el dolor for que all hayamos the pain podido causar that we en have esta guerra. caused during this war. Sin embargo, 6 días después, los ciudadanos de ese país rechazaron con el voto la firma de estos acuerdos de paz, aunque la diferencia entre quienes votaron a favor y en contra fue mínima. Votos por el sí, 6.270.730 para un 49.77%. Votos por el no, 6.328.501 para un 50.22%. Detrás, 220.000 asesinados por todos los bandos, 25.000 desaparecidos, 30.000 secuestrados, 6,9 millones de desplazados y más de medio siglo de guerra. Una guerra que, sin embargo, ya no quiere perder de vista a la paz. Estoy seguro de que podremos llegar pronto a soluciones satisfactorias para todos. Y de ser así, el país saldría ganando y el proceso terminaría fortalecido. La nueva fecha es el 31 de octubre y a la mesa de diálogo esta vez están convocados todos, los que votaron sí y los que votaron no. A partir de ahí, guerra o paz. Para este asunto que compete no solamente a Colombia y al continente latinoamericano, sino me temo que también al resto del mundo, en un proceso que prometía una manera eficaz de solventar conflictos, parece que enquistados. Tenemos hoy, como siempre, una mesa de lujo. Nos acompaña Rika Antequera, periodista, hija de un dirigente de la izquierda colombiana asesinado en 1988 y autora del imprescindible documental La historia que no contaron. Erika, muchísimas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Paul Victoria, analista geopolítico, economista, director de educacioneconómica.es y colombiano. Muchas gracias por acompañarnos, Paul. Encantado. También tenemos con nosotros a Enrique Santiago, asesor jurídico de la Delegación de Paz de la Mesa de Conversaciones con las FARC de La Habana. Enrique, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Y cierra la mesa Antonio Segura, abogado especializado en Derechos Humanos y en Derecho Internacional. Antonio, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Empezamos con un minuto, donde os pido que me contéis en un minuto por qué ha habido guerra en Colombia y por qué se ha planteado la paz. Empezamos contigo, Paul. Porque ha habido guerra desde un comienzo. Bueno, hubo unos conflictos políticos originalmente entre conservadores y liberales. Y posteriormente esas guerrillas fueron financiadas por la URSS, la Unión Soviética, y después se autofinanciaron por el narcotráfico y perdieron sus ideales marxista-leninistas para defender su interés particular ultracapitalista narcotraficante, y en eso se quedaron, y ahora que ya están cansados de guerrear, algunos de ellos pues han querido tomarse el poder por la vía política en lugar de usar las armas, vía por la cual no pudieron. Muchas gracias. Enrique
Sí, bueno, en Colombia hay un conflicto permanente prácticamente desde la independencia y el conflicto se centra en la propiedad de la tierra, ¿no? El conflicto actual que se pretende cerrar pues empezó mucho antes de que existieran las FARC, en 1998, con la masacre de las bananeras. A continuación vino los conflictos en torno a 1936 con la fallida reforma agraria, el Bogotazo, el asesinato de Eliezer Gaitán y el inicio de la violencia y la guerra civil entre liberales y conservadores. Cuando finaliza esa guerra civil, los campesinos liberales que se establecen en determinadas regiones vuelven a ser atacados por el Estado para desplazarlos y usurparles la tierra, como siempre, y esos núcleos de campesinos liberales son los que dan origen en 1964 a las FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es decir, en Colombia hay una guerra permanente desde hace más de un siglo por la propiedad de la tierra, a la vista de que la burguesía terrateniente y ganadera pues acostumbra, en vez de adquirir la tierra, a desplazar violentamente a los campesinos, asesinándolos para usurparles las tierras. Son 7 millones de hectáreas usurpadas y 6 millones de campesinos desplazados. Gracias, Antonio. Bueno, esto en Colombia, como ha dicho Enrique, viene de hace mucho tiempo. El gobierno colombiano también desde hace muchos decenios viene violando lo que son los derechos humanos, tanto los derechos económicos como los derechos sociales. Y ante una situación que se ha expresado aquí en parte, es decir, cuando los terratenientes y las grandes oligarquías de ese país intentan poco a poco ir extendiendo su dominio sobre la selva, pues van desplazando a comunidades enteras y las comunidades evidentemente cuando se resisten son masacradas y en un momento determinado efectivamente ante esa respuesta que no puede ser una respuesta democrática, pues se funda una organización que mantiene una lucha armada contra ese gobierno que practica la eliminación sistemática de campesinos para beneficio económico de unas mayorías. Gracias, Erika. Bueno, aparte de los datos históricos que ya han dado, yo concluyo que en Colombia hay violencia por la tenencia de la tierra, es el origen del conflicto colombiano, la desigualdad, la corrupción política, la violencia como forma de vida y de solución a todos los problemas que se nos presentan en la sociedad colombiana y la falta de una verdadera democracia participativa. Los cuatro os habéis quedado analizando el conflicto y la segunda pregunta era ¿por qué ahora surgió la posibilidad de paz? Tú has planteado que se cansaron del marxismo-leninismo y de alguna manera, cual rayo divino, les alumbró la necesidad de la paz. No sé si los demás queréis plantear, bueno, y tú quieres de alguna manera aquilatar la respuesta. Acabas de decir, se cansaron del marxismo-leninismo hace varias décadas. De lo que se cansaron fue de vivir en el monte con miles de millones de dólares en sus cuentas bancarias extranjeras sin poder disfrutar, digamos, de la vida como les gustaría. Y entonces, ya que son de las personas más ricas del mundo, dijeron, ya salgamos de la selva y vamos a intentar vivir como nos gustaría vivir y además tomando el poder político y haciendo también reformas, porque no es que se les haya olvidado la ideología al 100%, en gran parte, pero no completamente. Entonces quieren usar ahora la política y salir impunes de sus delitos para poder tener la vida que querían tener. Se cansaron de la selva. Pues, para entenderte bien, tienen mucho dinero que les permitiría vivir como burgueses, pero al mismo tiempo quieren aplicar la ideología marxista-leninista, bueno, que sería incompatible con su condición de burgueses con cuentas. Efectivamente, pero eso es como tantos comunistas del mundo, quieren repartir lo de los demás, pero no lo de ellos. Prueba de ello es que no han dado un solo euro de todos los miles de millones que tienen a las víctimas, ni para reparar nada, ni para construir infraestructuras, ni siquiera como un símbolo de nada, sino que se lo han quedado todo para ellos, haciendo de alguna manera un lavado de activos de todo su dinero delincuente. Empieza el debate. No sé si sabré estar a la altura de la profundidad política del análisis que me ha precedido, pero en todo caso mi humilde opinión es que lo que ha cambiado y ha permitido que este acuerdo de paz, el cuarto que se negocia entre las FARC y el Estado desde 1984, haya llegado a buen término, han sido dos elementos. En primer lugar, un cambio en la situación geopolítica en América del Sur, los procesos de integración en América Latina, el surgimiento de nuevos gobiernos, de nuevas fuerzas políticas y el empeño en un proyecto colectivo de construcción de una América del Sur integrada económica, social y políticamente, donde el conflicto en Colombia era una absoluta distorsión y por lo tanto todos los actores, especialmente aquellos de izquierda, empezando por la guerrilla de las FARC, pues entendían que era necesario finalizar ese conflicto para permitir que avanzara ese proceso de integración de América del Sur. Y en segundo lugar, un cambio en el marco nacional muy claro. O sea, ha habido una ruptura en el establecimiento colombiano entre la oligarquía terrateniente, ganadera,
que es una oligarquía de la cual la guerra es el negocio de la apropiación de tierra, la guerra le interesa, y una oligarquía financiera, urbana, inserta en el mundo globalizada, que para ella la guerra no solamente no es ningún negocio, sino es una oportunidad de pérdida de negocios, porque la guerra pues espanta cualquier tipo de inversión extranjera y obliga al Estado a gastar demasiados recursos en gasto militar, es decir, finalmente en un gasto estéril, ¿no? Esa ruptura de ese bloque del establecimiento ha permitido unas correlaciones de fuerzas que junto a la izquierda, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones de víctimas, que por cierto, todas las organizaciones de víctimas, sin excepción, están apoyando este acuerdo de paz, pues ha permitido que este proceso de conversaciones se haga desde términos realistas y llegue a buen término. Hay ahora sectores que, claro, su necesidad ¿cuál es? Mantener la guerra, porque la guerra es un negocio. La guerra es su forma de continuar apropiándose tierras, por lo tanto apropiar capital y poder continuar manteniendo los ejércitos paramilitares, que son un invento de estas oligarquías terratenientes y ganaderas que han necesitado históricamente los ejércitos paramilitares para el desplazamiento violento de los campesinos. Y claro, por primera vez en Colombia se ha acordado en este proceso de paz una norma constitucional de prohibición del paramilitarismo, porque es sorprendente. Pero es que no hay una norma en Colombia, ni ha habido jamás que prohibiera el paramilitarismo hasta este proceso de paz. Bueno, yo sí, voy a intentar contestar a los dos. En parte, o sea, el análisis que hace el compañero Paul me parece un análisis simplista, es decir que hay un conflicto que lleva tantos años en América Latina, que ha causado tanto daño en la población de América Latina, reducirlo a que hay unos señores que ahora han hecho dinero en la selva y ahora se lo quieren gastar, me parece que eso puede ser un objetivo realmente de la extrema derecha colombiana, que es la que en teoría ha ganado este referéndum, para no solucionar el problema y para seguir pues, cometiendo las graves violaciones que se están cometiendo y se siguen cometiendo por parte de fuerzas paramilitares y aparatos del Estado en Colombia. Y ese debate, llevarlo a esos términos tan infantiles, nos lleva efectivamente a que no encontremos una solución, pero porque hay gente que en este conflicto no ha querido dar solución, porque vive bien ese conflicto. Y en cuanto a lo que dice Enrique, estoy en parte en razón, pero Enrique, hay un problema con el tema de los paramilitares. Es verdad que no hay una norma en Colombia que diga o que castigue el paramilitarismo, pero sí hay un derecho internacional de los derechos humanos que lo castiga y lo persigue. Es decir, los paramilitares pueden ser seguidos en base al derecho internacional. Cualquier ataque sistemático generalizado llevado contra la población civil que se realice desde el Estado, desde el Ejército o desde aparatos creados desde el Estado puede ser sancionado en base al derecho internacional. Y quizá en todo este proceso haya hecho algo más falta de utilizar el derecho internacional. Al principio de la entrevista hemos visto como el presidente de Naciones Unidas ha dicho esto es un acuerdo entre colombianos, y yo creo que eso ha sido un error. No debería haber sido solo un acuerdo entre colombianos. Los crímenes que se han cometido ahí son crímenes contra la humanidad. Tanto el presidente Santos como el señor Uribe están implicados en esos crímenes contra la humanidad. Las FARC, evidentemente, también pudieron cometer crímenes de guerra, y lo que hubiésemos necesitado es que se hubiese hecho un proceso distinto donde la comunidad internacional hubiese jugado otro papel, no el de mero observador. Ha estado bastante ausente de todo este proceso. Entonces, hubiésemos necesitado otra cosa. Y evidentemente lo que no necesitamos es seguir creando un enfrentamiento en premisas simplistas de si este señor se quería hacer millonario y ahora quiere gastar su dinero. Eso me parece que es inaceptable si tenemos en cuenta y escuchamos los miles de muertos que ha habido en ese país. Paul, no sé si quieres contestarle. Pues lo que quiero contestar es que entre el alarde de humildad del señor Enrique Santiago y de soberbia de Antonio Seguro, de análisis simplista e infantil, pues claro, hay que contestar que las cosas no son infantiles o simplistas porque sean verdaderas. Esto no es cuestión de cuando ha habido tantas víctimas, tantos muertos, no, es cuál es la intención de estas personas, y lo que hay que analizar es eso, saber cómo son esas personas, cómo se han comportado, cuáles pueden ser sus fines para uno interpretar qué es lo que buscan. Entonces no es muy fácil descalificar con análisis simplistas algo que es un análisis de unas personas que es lo que buscan y lo que quieren, porque a esas personas no les interesan los muertos que han tenido abajo. ¿Perdón? Lo que has hecho desde que has empezado a hablar, descalificar, continúa. Perdón, no ha sido descalificar, ha sido gracias, señor Enrique Santiago. No es un crimen. Bueno, no es un crimen pensar así, pero perdón, es que el crimen de esta gente
necesariamente no es ser marxista-leninista. Yo tengo amigos que son marxistas-leninistas y que no son criminales por ello. Pero estas personas que han matado en nombre de su ideología marxista-leninista y en nombre de enriquecerse a ellos gratuitamente, sí es un crimen y son personas que deberían ser juzgadas en un estado de justicia, pero claro, como no hay un estado de justicia, sino un gobierno débil que es el del señor Santos, pues entonces lo que quiere es entregarle el país a los criminales. Paul, que quizá le interesa a nuestros espectadores. Ha habido un apoyo masivo a la paz por parte de gobiernos difícilmente cuestionables en su condición democrática, incluso por parte de Naciones Unidas. Yo creo que es verdad que con tu intervención parece que estás cuestionando a los gobiernos de Noruega, estás cuestionando a las propias Naciones Unidas, a un esfuerzo, yo creo que débil, ¿no?, pero un esfuerzo internacional de apoyar el proceso de paz en todos sus términos. Cuestionándolo entero, a todas las Naciones Unidas, que es símbolo de la corrupción de este mundo, a la Unión Europea, a todos estos líderes mundiales. Pero por otro lado, Paul, el toda señor la élite Uribe corrupta del mundo ha apoyado al señor Santos. Pero el señor Uribe, por otro lado, está señalado por narcotraficante, incluso por la DIA, ¿no?, es decir, por los propios Estados Unidos. Número 84 de la lista de la DIA. Claro, por eso digamos que es un poco sorprendente que pongamos en un lado una persona cuestionada por haber hecho un narcoestado y por otro lado que estés cuestionando prácticamente todos los países democráticos. Es que yo no he venido a defender al señor Uribe porque ni soy uribista ni me interesa en absoluto defenderlo. Yo lo que estoy defendiendo es lo que es la justicia y lo que demanda la justicia. Vamos a hablar de justicia. Uribe además no es el único que votó que no. Hubo millones de personas que votaron que no, muchos de los cuales no somos uribistas y votamos que no porque lo que queremos es la justicia y no la entrega del país a los narcoterroristas. Erika. Bueno, yo quisiera que recondujéramos otra vez este debate, porque no creo que estemos aquí para debatir si es marxista, leninista o no. Yo quisiera hacer un repaso muy breve por la historia. La guerrilla es un actor político, nos guste o no nos guste. Le siente bien a quien no le siente bien. No es un actor político. Es respetable, pero lo es, porque si no, no estaríamos atravesando el proceso que estamos atravesando desde hace muchísimo tiempo en Colombia. No es la primera vez, como mencionaba Enrique hace un momento, que la guerrilla se sienta a negociar. Quisiera recordarte, Paul, que en el año 85, cuando hubo una negociación muy importante entre la misma guerrilla de las FARC y el mismo Estado colombiano, es decir, las mismas partes sentadas sobre la misma mesa, se llegó a un acuerdo que también se firmó en público y que pretendía una voluntad de paz y que pretendía un camino diferente para Colombia. La conclusión de ese proceso fue la creación de la Unión Patriótica, el movimiento político al que se acogieron no solamente los guerrilleros que quisieran hacer parte de la vida civil y de la participación política a través de las urnas, sino también todas las corrientes políticas que hasta el momento no habían podido ser representadas, porque llevábamos años, siglos de bipartidismo. ¿Qué pasó con la Unión Patriótica? En el momento en el que se crea, en el 85, empezaron las desapariciones, los asesinatos selectivos, las torturas, las masacres, y llegamos a la escandalosa cifra de más de 3.000 víctimas, entre ellas mi padre, José Antequera, dirigente nacional, asesinado en el aeropuerto el 3 de marzo de 1989. Yo considero... Cosa que estoy convencido que Paul también condena. Por supuesto. Lo condena ahora porque lo desconocía hasta esta tarde. Seguramente, pero entonces yo quisiera que volviéramos otra vez a lo que estamos aquí debatiendo o sacando a la luz lo que nos resulta realmente importante, es qué es lo que acaba de pasar en Colombia. En Colombia lo que acaba de ocurrir es que hay un porcentaje muy alto de la sociedad que le ha dado le ha dado la espalda a las víctimas, y no solamente de la Unión Patriótica, sino de todos los movimientos sociales y políticos que se han visto traicionados en su voluntad de hacer parte de la apertura democrática del país. Y me parece muy injusto que estemos aquí debatiendo, tanto aquí como en las redes sociales, como en todos los espacios en los que se está hablando de este tema en este momento, de cifras, porcentajes, estrategias geopolíticas y todo lo que significa esto para la ONU, para Obama y para quien sea, porque estamos hablando de más de 6 millones de víctimas y contando. Entonces yo quisiera que nos remitiéramos a la historia, porque en su momento las FARC tuvieron esa voluntad de paz, crearon un movimiento político que además tuvo una acogida inmensa, histórica. En Colombia se convirtió en la tercera fuerza política del país, con 2 candidatos presidenciales asesinados.
y considero que esto es lo que no podemos olvidar, que no es la primera vez que nos vemos en esta situación de traición a las voluntades de paz, que son demasiadas las víctimas y que tenemos que empezar a superar un poco este tono guerrerista en el que ellos tienen la culpa y aquí quién va a pagar y quién no va a pagar y si los marxistas son ricos o no son ricos. Un poco de respeto con las víctimas. En cuanto a cifras, tengo apuntado que las cifras de la guerra en Colombia, escalofriantes, hablan de 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos, 30.000 secuestrados, 7 millones de desplazados. Estas cifras son más abultadas. 55.000 desaparecidos según la propia Fiscalía. Son más abultados en otras cifras, sí. Víctimas que parece que, sin embargo, han querido dialogar. Déjame, antes de que pasemos al tema de las víctimas, a preguntaros algo que no deja de sorprender. De 35 millones de colombianos llamados a las urnas, de 35 millones apenas han votado 13 millones. Y el 62%, perdón, 4 de cada 10 se han quedado en casa. ¿Cómo entendemos que el verdadero vencedor del referéndum podamos decir que ha sido la abstención? Esto es habitual en todos los procesos electorales debido al sistema electoral. De hecho, uno de los contenidos del acuerdo era variar el sistema electoral. Es decir, donde se vota más es en las zonas urbanas, menos en las zonas rurales. Entre otras cosas, en las zonas rurales muchísima población no está ni siquiera cedulada, es decir, no tiene un documento de identidad, mucho menos en los censos. No se han abierto los censos. Es decir, ¿ha habido la voluntad del gobierno de no cedular? Ha habido demasiada prisa, porque el asunto es que esto se ha hecho de una forma pues demasiado apresurada y sin ninguna preparación, ¿no? Entre la fecha del cierre del acuerdo final y la fecha que el gobierno se empeñó en la celebración del plebiscito. En un mes el argumento para no abrir el censo electoral, por ejemplo, los exiliados no han podido tampoco sumarse al censo electoral y hay 4 millones de exiliados colombianos en el extranjero. El argumento, una diferencia de 50.000 votos. Efectivamente. Parece que 4 millones en el exilio. Argumento de la registraduría, ¿cuál ha sido? Que en un mes de plazo entre el cierre del acuerdo y la votación, si se abría el censo electoral, era imposible celebrar las elecciones porque cualquier recurso demoraba en su tramitación mucho más de ese plazo de 30 días. Lo cierto es que se ha dejado mucha gente sin votar. Habitualmente en los procesos electorales normales hay apatía porque, francamente, los ciudadanos tienen poco entre lo que elegir muchas veces, pero especialmente este conflicto pues, ha sido un conflicto, el acuerdo de gran interés precisamente en las zonas donde se ha vivido la guerra, las zonas rurales, y esas son las zonas que no han podido votar. Además de eso, no hay que perder de vista que el día de la votación toda la región Caribe fue atravesada por un huracán, el huracán Matthew. A mí me parece sorprendente que ante una situación así no se haya prorrogado la votación, pero en todo caso yo sí quería añadir una cuestión sobre esto que ha dicho antes Antonio. El acuerdo está construido, el acuerdo de justicia, íntegramente sobre el derecho internacional. Es decir, sí, Antonio, sí. Es más, el acuerdo contempla expresamente que no es aplicable, que no es aplicable las normas internas colombianas. La amnistía está construida sobre el derecho internacional. Los derechos de las víctimas se regulan conforme a los principios internacionales. Las calificaciones son las del Estatuto de Roma. Y el derecho sustantivo aplicable, es más, en el acuerdo se indica expresamente que no serán de aplicación las calificaciones de la legislación interna colombiana y que tanto la Fiscalía como cualquier acusación deberá recalificar conforme a las calificaciones que se establecen en el acuerdo, que son las del Estatuto de Roma. Ahora entramos en eso, pero querría cerrar el primer bloque insistiendo en el dolor generado por este conflicto desde hace tantos años, intentar analizar por qué tanta gente no se ha abstenido. Vamos a ver un vídeo declarando víctimas. Por eso nosotros seguimos apostándole a la solución, a la paz, a la verdadera dignidad de las víctimas que no callan por resultados electorales. Y este momento de tristeza no supera el dolor de las pérdidas de nuestros seres queridos. Seguiremos persistiendo y luchando para que esta democracia reconozca al diferente y construyendo un país en el cual podamos caber todos. Hoy no es un día distinto, hoy es un día en el que mi lucha se reafirma, porque cuando uno tiene una causa que lo atraviesa en la vida, uno no para. Hoy nos hemos dado cuenta que eso es lo que causa la guerra: división, ganas de más sangre, ganas de más muertos. Pero yo llevo a mi papá acá. Todos ellos llevan a cada uno de sus familiares. Y por cada uno de nuestros familiares, que viene siendo Colombia entera, por cada uno de esos 8 millones de muertos que a todos nosotros nos duelen, seguiremos diciendo sí a la paz. Yo conozco el tema muy cercanamente. Yo tengo muchos amigos que me dicen que tienen personas desaparecidas en su familia,
Yo esperaba poder crecer en un país tranquilo, pero la guerra me lo impidió. Y fíjense ustedes, la gente que no le ha tocado vivir esta guerra tiene hoy la palabra y es quien triunfa momentáneamente, creemos nosotros, pero aquí estaremos los hijos, los que hemos apostado a la memoria, los que hemos apostado a la lucha por la vida, con la frente en alto y diciéndole al país y a América Latina, de verdad también pedirles disculpas porque no entendemos qué está pasando en este país, por qué nos gusta tanto la guerra y nos gusta tanto matarnos entre colombianos. Llama la atención que, como decía Enrique, la práctica totalidad de las asociaciones de víctimas estuvieran a favor del fin de la guerra y, sin embargo, ya digo, 6 de 10 colombianos decidieron y colombianas decidieron no votar. Sí, es triste lo que usted dice, señor Monedero, de la poca cantidad de gente que salió de las urnas a votar, en eso estoy de acuerdo. Pero cuando uno escoge allí en la pantalla unos testimonios de solamente un tipo de víctima, sino de otro, y cuando el señor Enrique Santiago dice que todas las asociaciones estaban representadas allí, bueno, claro, cuando uno hace un sesgo para que solo aparezca lo que a nosotros nos interesa para poder refrendar lo que es un acuerdo entre dos élites, la élite corrupta del gobierno y la élite corrupta de las FARC, utilizando y manipulando al pueblo colombiano, entonces se consigue ese tipo de resultados, muchas de las cuales son asociaciones que se crearon ex profeso para poder dar ese sustento y legitimar, entre comillas, este acuerdo tan injusto. Pero muchas otras víctimas... Paul, que te interrumpa, perdona, Paul, debiéramos ser amables, es decir, las personas que hemos seleccionado son personas que algunas las conozco desde hace muchos años. Entiendo, muchos años luchando, un tipo de muchos años luchando por la paz. Me parece un poco injusto por tu parte. Me parece un poco injusto que los señales como personas que han aparecido solamente para este proceso de paz. Perdona, estoy hablando. Yo te voy a dejar hablar. Cuando hablo yo, me gustaría que me escucharas. Aquí en España hemos sufrido algo terrible y es que el Partido Popular ha dicho que las víctimas de la guerra civil española, del ejército franquista, que están buscando a sus desaparecidos, solo se posicionaban para obtener subvenciones y ha insultado a cualquier demócrata decente. Yo creo que tus palabras insultan a cualquier demócrata decente al señalar a estas personas como personas que se movilizan solamente para este fin que, según tú, busca lucrarse. Te pediría, por favor, respeto para la gente que expresa tanto dolor. Por supuesto a eso. Yo no le falto en ningún momento el respeto a esas personas que han sufrido tanto. Lo que estoy queriendo hacer es un punto de vista objetivo donde hay muchas otras personas que también han sufrido, y la señorita Antequera ha dicho que ella es víctima, familiar de víctimas, yo también, yo soy víctima de las FARC, parientes míos, amigos míos son víctimas de las FARC, y a ese tipo de víctimas no han sido consultadas, no han sido llevadas allí, solo han sido llevado un tipo de víctimas que era lo que al gobierno le interesaba para poder entregarle el país a las FARC, y no ha hecho lo mismo con otro tipo de víctimas que también tenemos derecho a expresarnos. Y de esos millones de personas que votaron que no en el plebiscito, muchos de ellos somos víctimas. Entonces yo les pido a ustedes un poquito de respeto hacia las víctimas que queremos justicia. Paul y luego Erika. Perdón, Enrique y luego Erika. Vamos a ver, las víctimas que fueron a La Habana las seleccionó Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal. Estaba el general Mendieta, que fue retenido en la selva por las FARC no sé cuántos años. Estaban las víctimas del Nogal, estaban las víctimas de los diputados del Valle. No sé cómo usted... Estaban algunas de esas, no Hombre, todas. obviamente, si conozco víctimas 60 del Nogal que usted está diciendo que jamás hubieran ido a eso porque no querían esa venta del país. Lo que usted todavía no ha dicho una sola organización de víctimas que esté en contra del acuerdo. Yo le puedo decir... Que no me hace falta, me estoy dando millones de personas que votaron que no. Esos millones de personas son víctimas que han defendido eso. Tranquilícese. Mire, la Asociación de Víctimas del Nogal, la asociación, el Móvice, por supuesto, la Fundación, el Movimiento de Víctimas del Crimen del Estado, la Fundación País Libre, todos han pedido el sí en el plebiscito. Díganos el nombre de una organización que haya pedido el no en el plebiscito de víctimas. Millones de personas que tienen nombre y apellido. Diga el nombre de una organización de víctimas. Es que no hace falta que sea una organización. No puede decir el nombre porque no hay ninguna organización de víctimas. Le voy a decir un nombre, Paul Victoria. Esta víctima no está de acuerdo con ese proceso. Y así millones de otras personas. Paul, parece que es que el señor no está respetando a las millones de víctimas que hemos padecido los ataques de las FARC. La turca se caracteriza por intentar ser más rigurosa que otras tertulias. Entonces, en tu apreciación tendrías que haber dicho que no se trata de asociaciones de víctimas, sino de personas individuales que tendrían que haberse visto representadas. Porque como habías afirmado al comienzo, asociaciones, digamos que ha habido un lapsus en tu expresión.
hay personas, pero sí que es verdad lo que hemos afirmado de que las asociaciones de víctimas constituidas sí que han apoyado el proceso de paz. Entonces, señor, que es decir datos sin ningún fundamento, absolutamente falsos, es cómo se ha construido la campaña del no en el plebiscito. Inventando cosas y sin tener ninguna capacidad, cuando se le dice de un dato concreto, no da ningún dato. Bueno, es que la señorita Antequera dijo que no usáramos datos porque entonces sí respetábamos a las víctimas, pero yo estoy lleno de datos que le puedo usar. ¿Quién ha dicho que no usen Vamos, datos? la Aquí señorita cada uno usa los Antequera fue la datos. que dijo eso. Vamos no a se usen escuchar. datos porque entonces damos el respeto a las víctimas. Yo le puedo, por favor, Paul, yo sé que has estado en muchas televisiones con un tipo de comportamiento que no es el de la tuerca. Os pido, por favor, que aquí respetemos las reglas de esta tertulia, que son diferentes. Aquí nos escuchamos todos. ¿De acuerdo? Erika, por favor. No, yo no me refería a que no usáramos cifras, por supuesto que no. Yo pienso que cada quien es libre de expresar sus cifras, sus organizaciones y lo que mejor le parezca. Yo me refería más a que pusiéramos atención a la voz de las víctimas. Dicho esto, en este proceso es el primer proceso de paz en Colombia en el que se cuenta con las víctimas. Se hicieron unos foros regionales en diferentes lugares del país al que acudieron más de 3.000 víctimas y en las que se presentaron 17.000 propuestas. Como decía Enrique, las víctimas fueron seleccionadas por un comité internacional y nacional con la aprobación de las partes, incluido el ejército, por supuesto. Esta participación tuvo una representación de 5 delegaciones en las que participaron 60 personas que fueron a La Habana, entre ellas mi hermano, por supuesto. De esas 60 personas, y quiero dar un dato que puede sonar en este momento vanidoso o lo que les parezca, pero a mí me parece muy importante, porque de esa delegación se extrajo un grupo que me parece muy importante reconocer en este momento, en esta semana que se están otorgando tantos premios Nobel, en el que está conformado por Leiner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá, que todos sabemos que fue una masacre perpetrada por las FARC, con lo cual yo considero que las víctimas de las FARC también están aquí consignadas. Ginette Bedoya, abanderada de la violencia contra la mujer, la violencia sexual. Constanza Turbay, cuya familia fue asesinada por las FARC. Luz Marina Bernal, madre de los falsos positivos, los muy mal llamados falsos positivos. Y José Antequera, mi hermano, defensor de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado. Para mí esto es un pequeñísimo universo desafortunado del inmenso universo de las víctimas en Colombia. Estos acuerdos se han hecho con la participación de muchísimas víctimas. Estoy de acuerdo con usted cuando dice que no todas están de acuerdo. Por supuesto que no. Esto no es fácil, no es un acuerdo perfecto, pero me parece a mí que el universo de víctimas sí está muy representado. Es más, usted que lamentablemente ha sido víctima de las FARC, créame que lo lamento, porque las víctimas siempre nos llevamos la peor parte en este tipo de cosas. Entonces, quisiera que se acogiera al gesto humilde, al gesto de valor que han tenido, por ejemplo, las víctimas de Bojayá, al ser una de las poblaciones con una altísima votación por el sí en este acuerdo. Sí, en el plebiscito votaron muchísimas personas en Bojayá por el sí. Quisiera que escuchara en algún momento esas madres que cantaron en el acuerdo, en la presentación de la firma, que cantaron, son madres de Bojayá, ellas también fueron víctimas de las FARC. Entonces yo quisiera apelar a su sensatez humana, porque pienso que en este momento la respuesta está en nuestras manos, como sociedad, como víctimas. Pienso que tenemos que dar un paso adelante, más allá de lo que en este momento conocemos como justicia. Yo me sentí muy mal cuando vi a Salvatore Mancuso en el Congreso, aplaudido, vestido de Chanel. Me sentí muy triste, me sentí muy ofendida en mi condición de víctima de los grupos paramilitares y de los agentes estatales, cuando Álvaro Uribe sacó a escondidas por la noche a los grandes dirigentes de los grupos paramilitares, los grandes comandantes, y los mandó a la cárcel en Estados Unidos para que pagaran por narcotráfico, en lugar de someterse a la justicia en Colombia para que respondieran por todos los crímenes que cometieron contra la población civil en Colombia. Me sentí muy mal y aún así apuesto por este proceso,
Aún así, apuesto. No, o sea, el se sintió mal significa no lo hubiera aprobado o sí lo hubiera aprobado aunque me sintiera mal. Nadie me preguntó si lo aprobaba o no. Yo lo vi en la televisión. Nadie nos preguntó si debían o no debían tener esa presencia en el Congreso. Que esas personas paguen cárcel. Perdona. Mire, yo hubiera querido que se sometieran a la verdad, a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición. No es la cárcel lo que estamos debatiendo aquí. Déjame que os dé la No palabra yo. es la cárcel lo que estamos debatiendo aquí. Tenemos que dar un paso más respecto a las normas, las cuestiones jurídicas. Tiene dos abogados que le pueden orientar muchísimo mejor. Yo le hablo a usted, usted me dice que es víctima, yo le hablo como víctima. Lo invito desde lo más profundo de su sensatez humana a que piense que la cárcel tal vez no nos va a dar la paz que Colombia necesita, pero sí un acuerdo en el que toda la sociedad colombiana asuma la causa de las víctimas como una causa propia, como algo que nos afecta a todos en el conjunto de la sociedad. Creo que al final regresemos sobre eso porque creo que uno de los elementos que más aportaba a la solución de conflictos en el mundo, lo que ha sucedido en Colombia, es que se ha inventado una nueva dimensión, aquello que decía Jesús Ibáñez, que cuando algo es necesario e imposible hay que inventar una nueva dimensión. Para cerrar el tema de las víctimas, Antonio, un minuto. Sí, yo creo que en este país, y cualquiera que nos escuche de este país sabe que las víctimas se utilizan políticamente y valen para todo. Los utiliza el Partido Popular. No he visto ningún otro partido que haya utilizado a las víctimas en su beneficio en España. También el Partido Socialista ha utilizado a alguna víctima en su propio beneficio. Es decir, no está nadie libre de querer utilizar a las víctimas en propio de una estrategia política. Y esto es evidente en España, o sea, lo vamos a entender rápidamente. Y lo que ha pasado en Colombia, ¿por qué ha votado esa gente que no? Pues aquí hemos visto el lenguaje. Si tú enfangas la discusión y empiezas a decir son unos terroristas asesinos y los otros empiezan a decir son unos genocidas asesinos, pero no buscamos la solución de ese conflicto, pues evidentemente quien tenga más medios de comunicación y más voceros que hablen más alto, ¿no? Y en España lo tenemos muy claro, hasta el grupo Prisa en España ha estado en Colombia vociferando en este sentido, pues bueno, pues al final gana la teoría de que, bueno, los de la FARC la tienen que pagar lo que han hecho. Bueno, pues evidentemente la FARC, según el derecho internacional, deberían pagar lo que han hecho, pero en comparación con lo que se ha hecho desde el Estado, no tiene ni punto de comparación, porque desde el Estado colombiano se han cometido crímenes, los más grandes crímenes contra la humanidad, y la guerrilla de la FARC ha podido cometer crímenes de guerra. Bueno, planteémonos un tribunal donde se puedan jugar esos juicios con normas de derecho internacional, y ahí veremos cómo se resarce realmente a las víctimas. El concepto de verdad, justicia y reparación y no repetición son principios de derecho internacional. Ya ha dicho aquí el señor Paul que él no cree en Naciones Unidas. Evidentemente, tampoco los nazifascistas, que fueron juzgados en base a las normas de derecho internacional de Nuremberg, que es lo que se ha ido evolucionando hasta nuestros días y lo que había que aplicar a esos mismos genocidios y criminales contra la humanidad que se han dado en Colombia, evidentemente no vamos a reconocer a Naciones Unidas. Pero yo lo entiendo en la extrema derecha. Lo que no entiendo es que la sociedad democrática, la sociedad de naciones, no haya obligado a sentar en el banquillo a esos criminales, como el señor Santos y como el señor Uribe, que está demostrado que han cometido crímenes. Y eso es lo que en esta jugada ha ganado el confundir y el enturbiar esa discusión de los referéndums y todo esto entramado de los medios de comunicación acusando solo a la FARC de terrorismo, porque realmente Estados Unidos y la extrema derecha, es decir, los nazifascistas en Colombia, son los vencedores de este procedimiento. Porque las bases americanas siguen en Colombia, los militares criminales siguen y van a seguir ascendiendo en ese rango, los militares que no han sido asesinos van a sentirse además ofendidos y discriminados porque los que han cometido crímenes van a seguir ascendiendo y los grandes terratenientes van a seguir teniendo la 30 tierra. segundos, Paul, 30 segundos, por favor. O sea, me tengo que defender porque como no sé si me equivoco, no me han acusado de nazifascista tal, yo tengo que decir, ni soy nazi, no soy fascista, ni siquiera soy de derecha, entonces es un poco los estigmas que se ponen ahí con palabras desacreditar a los demás. La mitad de Colombia no es nazifascista, sino que creemos en esa justicia y respecto a las víctimas, para terminar, yo invito también a la señora Antequera y a los demás a que reflexionen sobre si las víctimas fueran lo importante en este proceso, que se ha dicho, no es que están en el centro del proceso, si estuvieran verdaderamente en el centro del proceso, hubieran hecho que estos multimillonarios pagaran a las víctimas, resarcieran daños, construyeran infraestructuras, en vez de hacer que el Estado lo pague, ellos de su bolsillo, de los miles de millones de dólares que tiene el extranjero y en el país, harían
pagar retribuciones a las víctimas por todo el daño que le han hecho al país, con lo cual las víctimas no son el centro de nada, es un cuento que han montado. No, perdona, Ha habido, diga usted si el señor Antonio, Santos te y digo el señor lo mismo. Uribe Por favor, es un criminal de guerra, ahora que lo diga. haré las conclusiones, ir guardándose si estas no es un cosas antifascista, para que las lo diga. conclusiones podáis hacer vuestro resumen. Ha habido 4 grandes sectores olvidados en la discusión de la guerra. Los 4 son víctimas, pero son víctimas a veces por doble condición. Las mujeres, grandes olvidadas a menudo de los procesos de guerra, los indígenas, que por vez primera tenían un espacio, ¿no?, en los acuerdos. Los indígenas a menudo son, digo, doblemente castigados y por lo común doblemente olvidados. Los desplazados, que de alguna manera pierden, ¿no?, su condición ciudadana, porque pierden también incluso su propia condición de identidad como ciudadanos. Y los emigrantes. Vamos a escuchar a los emigrantes. Según cálculos del Gobierno de Colombia, cerca de 5 millones de colombianos viven en el exterior. De ellos, según ACNUR, 350.000 salieron huyendo directamente de la violencia. Una comunidad dispersa por los 5 continentes, aunque la mayoría se reparten entre los países vecinos, Venezuela y Ecuador, pero también Estados Unidos y España, donde se calcula que residen alrededor de 140.000. Mi tío abuelo Tito fue una persona que él, en Algeciras, que es una región cerca de Neiva y Tolima, él perdió un hijo justamente por una bomba, un coche bomba que estuvo puesto por uno de los factores de la guerrilla. El nivel de corrupción es bastante, digamos, evidente. Y lo otro y más directamente que me toca es, o que me tocó, era las bandas armadas, ¿sí? Todo el asunto del sicariato, los grupos armados al servicio del narcotráfico, etcétera. Nos organizamos entre una plataforma de varias personas, una coordinadora de asociaciones, personas independientes, antiguos refugiados, y quisimos hacer campaña porque hay mucha gente que desconocía el hecho de que se podía votar, de que había el proceso de votación, de cuál era lo que se tenía que decir. O sea, había mucha pedagogía que había que hacer con eso, y entonces pues fue una tarea como que todos nos quisimos implicar y hicimos una campaña aquí por el sí. Y estaba convencido de que íbamos a salir adelante con la propuesta del sí. Y bueno, pero cuando ya llegan los resultados de Colombia, eso fue un desastre, un palo emocional, pues. Yo me intenté leer los acuerdos, yo me los he leído, pero para mí han sido difíciles leerlos. Yo que soy una persona que soy universitaria, pero hay personas en las cuales han dicho, no he podido leerme los acuerdos porque no los entiendo. La pedagogía y la comunicación que ha hecho también por el gobierno sobre el tema de la paz, una cosa que es tan importante, que llevamos más de medio siglo intentándola conseguir, fue como, podrían haberlo hecho un poco más. Y eso que el gobierno se implicó mucho, ¿no? Empezó a lanzar campañas, que infografías, que intentar, pero creo que la campaña de comunicación y del miedo que salió por parte de Uribe fue mucho. No sé si fue mucho más efectiva, no sé si la gente en verdad votó por el miedo. No sé, es que es un poco complicado y complejo pensar por qué una gente ha dicho que no a esto. En parte era lo que decía con respecto a los caudillos, cómo van metiendo un cuento en la población y ese cuento va un poco calando en ellos. Yo creo que es bastante más complejo que echarle y demonizar solamente a las FARC. O sea, los crímenes de Estado los crímenes que ha generado el Estado también son altos, y eso nunca se dice. Los crímenes que provocó Uribe con el tema de la Bracrim, con los paramilitares, nunca se dicen, y esos también están. Hay mucha gente que ha sido víctima y refugiada por eso, por el propio Estado. Se da cuenta que cuando decimos, vale, sí, le vamos a dar 5 escaños a las FARC, pero ¿cuántas personas tenemos dentro del Congreso que están juzgadas por parapolítica, por beneficiarse por el tema de los paramilitares para hacer su propia política? El negocio de la guerra en tanto negocio lucrativo, en tanto conservación del statu quo en la sociedad colombiana, que es una sociedad muy desigual, es una de las sociedades más desiguales de América Latina. La paz yo creo que va a venir tarde o temprano. Claro, hemos esperado lo más, vamos a esperar lo menos, creo, pero vamos a seguir luchando igualmente. En Bogotá ayer
hubo mucha gente que se reunieron en las calles, en las plazas, que estuvieron hablando de qué va a pasar ahora, porque tiene que haber un movimiento también de la ciudadanía en ese sentido. No puede ser que después de esto ya ganó el no y entonces nos vamos a quedar en la casa. Lo que hay que hacer ahora mismo es respirar, dejar que la situación respire un poco, calmarse un poco y retomar el camino. Enrique, tú has estado en la Delegación de la Paz. ¿Por qué esta vertiginosidad? Es prácticamente evidente ver que se ha hecho demasiado rápido. Sí, el proceso de conversaciones ha sido el segundo proceso de paz más rápido del mundo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Solamente ha sido más rápido y por pocos meses el proceso de paz de Nepal. Yo creo que aquí realmente en el plebiscito no se estaba hablando de la guerra o la paz. El plebiscito ha sido un choque de liderazgos entre Uribe y Santos, evidentemente, ¿no? Y eso ha tenido que ver mucho con la necesidad que ha tenido el gobierno colombiano de querer cerrar rápidamente el acuerdo, igual de esa necesidad de tener que someter a plebiscito un acuerdo antes de que diera tiempo para explicarlo. La decisión del plebiscito ha sido una decisión absolutamente unilateral. A mí no me preocupa mucho el efecto del plebiscito porque respeto escrupulosamente lo que ha establecido la Corte Constitucional colombiana. Y la Corte Constitucional colombiana dijo el 18 de julio en su sentencia sobre la ley del plebiscito que el plebiscito era una consulta política que hacía el presidente Santos y que no tenía absolutamente ningún efecto jurídico, que únicamente tenía un efecto obligacional político, ni siquiera para todas las instituciones del Estado, solamente para el presidente. Es decir, el acuerdo legalmente es válido, está firmado como acuerdo especial, está depositado en Berna, y además el Congreso puede sin ningún problema legal, conforme a la sentencia de la Corte Constitucional, tramitar el acuerdo de paz, y yo espero que eso se haga. ¿Por qué? Porque es que el acuerdo se ha ganado con argumentos pues, de esta categoría que hemos estado aquí oyendo esta tarde, ¿no? El principal argumento era que el acuerdo de paz iba a imponer el castrochavismo, sin que nadie sepa exactamente qué es el castrochavismo. A continuación venía... Cuidado, silencio, por favor, ¿eh? A continuación venía una subida de impuestos, que claro, esto también es como sorprendente. Resulta que se va a acabar con un gasto diario en Colombia de 8 millones de dólares en guerra, y el argumento de los del no es que va a provocar una subida de impuestos. Será al revés. Provocará una bajada de 22.000 millones de pesos al día. Y a ver si este señor tiene otro dato que me lo desmienta. Imposición, se ha llegado a decir, imposición de comportamientos homosexuales a la población por mor del acuerdo. Y todo porque había una comisión de género en la mesa de conversaciones. Se iba a abolir la propiedad privada, cuando el acuerdo lo que hace es defender la propiedad privada de los campesinos, que no ha querido nunca defender el Estado, porque la propiedad privada en el campo colombiano solamente la ostentan los grandes propietarios y latifundistas. Y luego se ha hablado de esa supuesta impunidad en un país que no este gobierno. La impunidad en Colombia estructuralmente alcanza el 95% de los delitos comunes y de las infracciones cometidas durante el conflicto. Nada de lo que hay en el acuerdo, nada puede provocar más impunidad que la que Colombia vive desde la independencia como república. Tenemos casi que marcharnos. Quiero preguntaros, de verdad, en un minuto, pero no más de un minuto, algo que creo que es, o que significa lo más novedoso de este proceso, es la justicia transicional, que implicaba la posibilidad de terminar con proyectos condenados a la eternidad. Es decir, guerras que nunca se cierran. La justicia restitutiva entendía que había que romper con un principio neoliberal por excelencia, que es entender la justicia solamente como ley y como condición punitiva. Aquí se abría otra posibilidad, que era lo que ha permitido terminar el conflicto. Otros sectores decían, me da igual, quiero seguir manteniendo esta condición punitiva y de la justicia como ley, aunque eso supusiera mantener el conflicto. Quiero pediros una evaluación. Antonio. Bueno, yo no he llamado a nadie nazifascista, lo que he dicho es que los únicos que se han opuesto a Naciones Unidas, desde un punto de vista claro, han sido los nazifascistas, y de luego a lo que nació, a la jurisdicción que nació de Nuremberg para acá, simplemente los revisionistas. Eso es lo que no lo he dicho a nadie. Lo que pasa es que da la casualidad que él también se opone al sistema de Naciones Unidas, lo ha dicho. Pero bueno, eso es, cada uno se lo mira, se lo tiene que hacer mirar. Yo lo que sí quiero en relación a esto es decir que hemos tenido un problema. Con este procedimiento lo que da es un problema, no una solución. Es decir, si nosotros no utilizamos el derecho internacional
no solamente desde el punto de vista punitivo, sino desde la verdad, desde la justicia, de la reparación y no repetición, estamos dando cabidas a interpretaciones como estas revisionistas de la historia, que al final son las que triunfan y las que se imponen. ¿Qué quiero decir? Enrique ha dicho que sí se ha utilizado el derecho internacional, se ha enunciado, pero no se ha usado. Es decir, por ejemplo, en el tema de la verdad, cuando hablamos de la verdad, se monta una comisión de la verdad que en contra del derecho de Naciones Unidas lo que dice es que todo lo que investigue esa comisión no va a poder ser empleado en juicios. Eso va en contra de las normas de derecho internacional, por tanto no se aplica el derecho internacional. Si hacemos una comisión de la verdad, todo lo que se investigue en esa comisión de la verdad tiene que servir para juzgar todos los crímenes que se han cometido desde el Estado y evidentemente también los que haya podido cometer la FARC. La justicia, si no hay justicia, la justicia efectiva solo se concede o se va a saber, igual que la verdad tampoco es solamente de la víctima, la verdad, según Naciones Unidas y la propia Corte Constitucional colombiana, en su sentencia C11.049, dice que no es solo el derecho de la víctima, es el derecho, la verdad es para toda la sociedad, todos los colombianos tienen derecho a saber la verdad de lo que ocurrió, no solo las víctimas. Por lo tanto, perdona, yo no te he interrumpido, por lo tanto, esa parte del derecho a la verdad queda también un poco cerciorada o bastante cerciorada. Como digo, juicios, está claro que no va a haber juicios o no se ha querido haber juicios, yo creo que es un error, se podría haber planteado juicios porque de luego quien ha cometido los mayores crímenes ha sido el Estado, no se va a hacer, por lo tanto las víctimas van a quedar desamparadas, porque además la reparación tampoco es efectiva, es decir, equiparar a las víctimas realmente de este proceso con, por ejemplo, militares que se les considera víctimas, es convertir a los victimarios en víctimas. O sea, en un conflicto armado en el ius bellum, si se cumple el ius bellum, las lesiones o la muerte de los militares nunca pueden ser considerados víctimas. Serán, bueno, su reparación en concepto de militar en cada país la que tenga, pero no es un crimen. Entonces, darle esa categoría de víctima, incluso a empresarios agrícolas, se les da la categoría de víctima, lo que estamos diciendo que a la hora de la reparación, esa reparación que había que dar a las víctimas de verdad va a ser incluso menos en la económica, porque va a haber gente que se va a aprovechar de esa... y por último, no repetición. No hay garantía de no repetición, o sea, los paramilitares siguen ahí. Los paramilitares ayer, antes de ayer, siguen matando. No hay posibilidad, si no es con el derecho internacional, Antonio, de jugar no a los paramilitares. Yo hubiese hecho otro proceso, pero como tienes que votar, parece casi que hubiese votado que sí. Y de hecho, cualquier informe, porque además, aunque las asociaciones de víctimas han votado a favor de este proceso y yo lo hubiese hecho, muchas hacen este análisis de falta de la aplicación del derecho internacional. Paul, por favor, en un minuto breve. Le tengo que dar parte de razón al compañero Antonio Segura, porque efectivamente esa justicia transicional lo que hace es no permitir que luego puedan ser juzgados los crímenes, sino que si reconocen el delito, entonces son amnistiados todos y por tanto es una gran injusticia, sea del lado que sea de FARC, sea del Estado, sea de quien sea. Me sorprende mucho que siempre se esté acusando a los paramilitares y los crímenes del Estado, pero aquí nadie haya acusado los crímenes de las FARC, es francamente sorprendente. Y lo último que quisiera decir es que hay 140.000 personas en la cárcel en Colombia en este momento que han cometido crímenes muy inferiores a los que ha cometido Timochenko, Iván Márquez, etcétera, y ellos están en la cárcel, no se pueden presentar a ser representantes a la Cámara o presidentes de gobierno, y Timochenko sí. Los paramilitares que tanto han criticado aquí, que yo también critico, han sido castigados en muchos casos, en otros no, pero los que han sido castigados les han quitado la elegibilidad política y no pueden ser gobernantes del país, y muchos de los senadores que han sido acusados de parapolítica, que aquí se mencionó, también se les ha quitado la investidura y no pueden ser elegibles. En cambio, Timochenko sí puede ser elegible, porque este es el acuerdo ridículo al que se estaba intentando llegar. ¿Qué haces, Paul? No han cometido los mismos crímenes. No, mucho peores. No, claro. para nada. Muchísimo peores. Gracias, Antonio. Erika. Bueno, yo solamente... Un minuto porque tenemos que terminar. No, solamente quiero despedirme con la esperanza de que no se vuelva a traicionar la voluntad de paz ni de las víctimas, ni del Estado, ni de la guerrilla, ni de las personas que realmente estamos apostando por un país diferente, más allá de las pasiones económicas o más allá de las pasiones de ver al victimario en la cárcel. A mí no me complace ni la cárcel ni que devuelvan millones si los tienen o no los tienen. Nada de eso repara lo que yo he vivido desde que asesinaron a mi padre hace 27 años. Sí, me complace saber que este acuerdo lo que tiene es la voluntad de construir un país diferente. Muchas gracias. Cerramos, Enrique. Sí, bueno, el acuerdo de justicia, que francamente no se parece a nada de lo que habéis relatado ninguno de los dos, tiene como finalidad acabar con la impunidad. 7 millones de víctimas. Y eso tiene que ser un sistema efectivo, porque si se pone en marcha, esto no es ni una tesis doctoral,
ni un artículo de prensa. Es poner en marcha un sistema capaz de procesar 7 millones de víctimas. La Corte Penal Internacional en 14 años ha emitido 25 sentencias. En 14 años. Y la Jurisdicción de Justicia y Paz colombiana en 11 años ha emitido 30 sentencias. Hay un problema muy serio para procesar 7 millones de victimizaciones. Y lo que se ha establecido es un sistema que estimula la verdad, construido sobre el derecho internacional. Reconocimiento de verdad, procedimiento rápido, reconocimiento de verdad y responsabilidades, y sanciones de hasta 8 años. No reconocimiento de verdad a juicio, y sanciones de hasta 20 años. Y eso de que se da amnistía a todo el mundo... Está muy claro que se da amnistía. Por favor, Paul, o sea, un poco, está clarísimo que usted no se ha leído el acuerdo, claramente. El acuerdo no solamente me lo he leído, sino que alguna participación he tenido en su claro, redacción. si le pagan para ello, normal. El acuerdo de amnistía... Paul. Yo sé que vienes de tranquilo, tertulias diferentes y muy que te encontrarás a gusto. grosero, Aquí la norma es otra. Usted le hace el acuerdo de amnistía, porque yo es que no me creo nada de lo que ha dicho, no me creo ni que sea víctima de las FARC, fíjese. Pero bueno, no ha leído... por el respeto. No me creo nada. Pero léase el acuerdo de amnistía. Lo primero que dice es, crímenes internacionales no son amnistiables. Eso es lo primero que dice. Para nadie. Y lo segundo que dice, se amnistía lo que establece el artículo 6.5 del protocolo 2 de las Convenciones de Ginebra. Hasta ahí. Y el tratamiento que se da es a todo el mundo igual. Porque, y discrepo de lo que ha dicho Antonio, un militar claro que puede ser víctima. Un militar fuera de combate que es ejecutado extrajudicialmente, por supuesto que puede ser víctima. Combate, ¿no? Claro, por supuesto. Es decir, cualquier ser humano puede ser víctima en cualquier contexto. Y esto es un sistema equilibrado para todo el mundo. Y no me creo que usted sea víctima, porque no he conocido ninguna víctima, y mire que he conocido muchas. No he conocido ninguna víctima que mantenga las posiciones que mantiene usted. Bueno, me gustaría también, Enrique, que no teniendo información al respecto tampoco pudiéramos hacer este tipo de afirmaciones, porque precisamente si algo nos enseñaba el proceso de paz es que gente que se estaba matando han sido capaces de sentarse a encontrar soluciones. Hoy es un día triste porque han interceptado otro conflicto que hay intereses en hacerlo imperecedero, que es el de Gaza, y ha sido interceptado el velero de las mujeres que iban a Gaza. El conflicto en Colombia alumbraba la posibilidad, con generosidad, de encontrar solución a cosas que parecía que no tenían solución. Medio siglo de guerra. Existe un sector, es absolutamente evidente, de la burguesía colombiana que no quiere que le pidan cuentas acerca de las tierras que se quedaron con la gente desplazada, que sigue ganando dinero en zonas dominadas por el paramilitarismo, que sigue ganando dinero en zonas donde tiene lugar el negocio del narcotráfico, y han sido capaces de convencer a más de la mitad de los colombianos y de las colombianas para que se queden en su casa. Y eso no deja de ser profundamente triste. Existe el riesgo de que Uribe y Santos construyan un nuevo bloque histórico y que allá donde había una ventana de oportunidad para la paz de todos los colombianos y colombianas, se abra un acuerdo espurio donde se resucite un bloque histórico que de alguna manera olvide el corazón de todo lo que hemos estado discutiendo, que las FARC nacieron por culpa de las profundas desigualdades que había en Colombia, porque las desigualdades también son terrorismo. La semana que viene nos vemos aquí, en La Tuerca. No se olviden, la única tertulia sin miedo y sin memoria. Hasta la semana que viene.